Me llamo Elena Morales, tengo 73 años y durante 45 años he sido abogada en esta ciudad. Pero nunca en todas mis décadas de carrera imaginé que mi propia hermana menor sería quien me haría sentir la humillación más profunda de mi vida profesional, solo para después verse obligada a llamarme Su Excelencia cuando menos se lo esperaba. Esta es la historia de cómo el destino tiene formas muy particulares de hacernos tragar nuestras propias palabras y de cómo los vínculos familiares pueden ser tanto nuestra perdición como nuestra salvación. Permíteme contarte lo que sucedió ese martes de marzo que cambió para siempre la relación con mi hermana Carmen, 12 años menor que yo, y como una frase susurrada en el corredor del fórum, se convirtió en el catalizador de una transformación que ninguna de las dos vio venir. Todo comenzó en 1978, cuando decidí estudiar Derecho contra la voluntad de mi padre, quien insistía en que las mujeres no tenían lugar en los tribunales. Carmen, que entonces tenía apenas 16 años, se reía de mis libros gruesos y mis noches de estudio. Elena se cree muy importante, decían nuestros padres, pero nunca va a ser más que una secretaria legal. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria como cicatrices invisibles, pero que duelen cada vez que las recuerdo. Mi hermana siempre tuvo esa habilidad peculiar de encontrar exactamente las palabras que más dolían, como si tuviera un radar especial para detectar nuestras inseguridades más profundas. Cuando me gradué, magna cum laude en 1982, Carmen ya estaba casada con Roberto, un comerciante próspero, que le daba todos los lujos que una mujer joven podría desear. Tenía su casa grande, sus joyas, sus vacaciones en Europa y, especialmente, tenía la satisfacción de no tener que trabajar. Recuerdo vívidamente el día de mi graduación, cuando llegué a casa con mi diploma y mi cordón de honor, esperando alguna palabra de reconocimiento de mi familia. Mamá me abrazó con lágrimas en los ojos. Papá gruñó algo que podría haber sido una felicitación, pero Carmen simplemente me miró por encima de su revista de modas y dijo: «Qué bueno, Elena, ahora ya puedes buscar un trabajo de verdad». Esa noche lloré en silencio, preguntándome por qué mi propio éxito parecía molestarle tanto a la persona que debería haber estado más orgullosa de mí. Los primeros años como abogada fueron brutales. Trabajaba 14 horas diarias en un bufete pequeño, manejando casos menores, divorcios conflictivos y demandas laborales que apenas me daban para pagar mi pequeño apartamento. Mientras tanto, Carmen organizaba cenas elegantes en su mansión, presumía sus nuevos vestidos de diseñador y nunca perdía la oportunidad de preguntarme, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, cuando iba a sentar cabeza y encontrar un buen marido. «Los libros no te van a dar nietos», me decía, y yo sentía como si cada palabra fuera una pequeña puñalada en mi autoestima. Había ocasiones en las que me preguntaba si tenía razón, si realmente estaba desperdiciando mi vida persiguiendo sueños que tal vez eran demasiado grandes para una mujer como yo, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Cada caso que ganaba era una pequeña victoria, no solo para mis clientes, sino para esa parte de mí que se había negado a escuchar las voces que me decían que no era suficiente. Recuerdo especialmente el caso de María Guadalupe, una mujer de 50 años que había sido despedida injustamente después de 20 años de servicio en una empresa manufacturera. Su jefe le había dicho que era demasiado vieja y demasiado fea para representar a la empresa. Cuando ganamos ese caso y María recibió no solo su reintegro, sino también una compensación considerable, sentí que había ganado algo más que dinero. Había ganado la prueba de que mi trabajo tenía sentido, de que podía hacer la diferencia en la vida de las personas. San Carmen, por supuesto, no veía las cosas de la misma manera cuando le conté sobre la victoria de María Guadalupe. Su respuesta fue típica: bueno, Elena, pero no entiendo por qué te complicas la vida con esos casos tan difíciles. Roberto dice que los abogados que realmente triunfan no se meten con problemas de empleadas domésticas. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesta
a admitir, porque tocaba una de mis inseguridades más profundas, a la constante sensación de que mi trabajo no era lo suficientemente prestigioso, que me estaba conformando con las migajas mientras otros colegas manejaban casos corporativos, millonarios, pero había algo en la mirada de María Guadalupe cuando le dije que habíamos ganado, algo en la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, que me recordó por qué había elegido este camino. Los años pasaron y mi práctica legal comenzó a crecer. Poco a poco fui construyendo una reputación sólida en el área de derechos laborales y civiles. No era el tipo de abogada que aparecía en las páginas sociales o que representaba a celebridades, pero era la abogada a la que acudían las personas comunes cuando sentían que el sistema las había fallado. Había algo profundamente satisfactorio en ser la voz de aquellos que no tenían voz, en ser la defensora de los que no podían defenderse solos. Cada caso ganado era una afirmación de que mi trabajo tenía valor, de que mi decisión de convertirme en abogada había sido la correcta. Pero Carmen seguía siendo Carmen. En las reuniones familiares siempre encontraba la manera de recordarme que, a pesar de mi éxito profesional, seguía siendo una mujer soltera, sin hijos, viviendo en un apartamento modesto, mientras ella disfrutaba de su vida de lujos. Alina siempre ha sido la rara de la familia, le decía a nuestros primos. Nunca entendió que ser mujer significa otras cosas. Esas palabras me seguían doliendo, especialmente porque venían de alguien que había compartido conmigo los sueños de nuestra infancia. Cuando jugábamos a ser doctoras y maestras, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas, para ambas hubo un momento, alrededor de 2010, cuando consideré seriamente cambiar de carrera. Había tenido una racha de casos perdidos, mi cuenta bancaria estaba en números rojos, y la constante presión familiar me tenía al borde del colapso emocional. Recuerdo una noche particularmente difícil, después de perder un caso que había estado preparando durante meses, cuando llamé a Carmen buscando algo de apoyo fraternal. Su respuesta fue devastadora. Elena, ya tienes 50 años, no es demasiado tarde para cambiar, para encontrar algo más estable. Roberto conoce a alguien que podría darte trabajo en su empresa, algo de administración que no sea tan estresante. La forma en que dijo algo de administración me hizo sentir como si mi carrera de 30 años fuera un capricho infantil del que finalmente debía despertar en esa noche. Sentada en mi oficina vacía, rodeada de expedientes y códigos legales, me pregunté si Carmen tenía razón. Tal vez había llegado el momento de admitir que mis sueños eran demasiado grandes, que había llegado tan lejos como podía llegar. Pero entonces recordé las palabras de mi primer cliente exitoso, un hombre mayo R., que había sido estafado por una compañía de seguros. Doctor Elena, usted no solo me devolvió mi dinero, me devolvió mi dignidad. En ese momento supe que no podía rendirme, que había algo más grande que mi comodidad personal en juego. Decidí que si iba a fracasar, lo haría intentando, no rindiéndome. El punto de inflexión llegó en 2015, cuando tomé el caso de un grupo de trabajadores que habían sido expuestos a químicos tóxicos en una fábrica. Era un caso complejo, que requería años de investigación y recursos que apenas tenía. Carmen se enteró por casualidad y su reacción fue predecible. Elena, eso es demasiado grande para ti. Vas a perder todo tu dinero y tu reputación. ¿Por qué no dejas que los abogados importantes se encarguen de eso? Pero algo en su tono me hizo darme cuenta de que no estaba hablando solo de dinero o reputación. Estaba hablando de su propia incomodidad, con la idea de que yo pudiera ser capaz de algo verdaderamente grande. Trabajé en ese caso durante 4 años. Hipotequé mi apartamento, vendí mi auto. Viví prácticamente de arroz y frijoles para poder pagar las investigaciones necesarias. Hubo momentos en los que pensé que Carmen tenía razón, que me había metido en algo demasiado grande para mí. Pero cada vez que veía las radiografías de los pulmones dañados de mis clientes, cada vez que escuchaba las historias de sus familias destruidas por la enfermedad, sabía que no podía abandonar. Este caso se había convertido en algo más que una demanda legal. Se había convertido en una cruzada personal por la justicia. Carmen
No perdía oportunidad de recordarme mi locura. En la cena de Navidad de 2018, cuando mi tía preguntó por mi trabajo, Carmen respondió por mí. Elena está obsesionada con un caso imposible. Ha perdido toda perspectiva. La forma en que lo dijo, como si fuera una niña jugando con cosas de adultos, me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza, que no sabía cómo procesar. Esa noche, manejando de regreso a mi apartamento, me pregunté si realmente había perdido la perspectiva, si mi obsesión por este caso había nublado mi juicio profesional. Pero en enero de 2019, después de 4 años de batalla legal, ganamos. No solo ganamos, obtuvimos el acuerdo más grande en la historia de casos de responsabilidad ambiental en nuestro estado. Los trabajadores recibieron compensaciones millonarias. La empresa fue obligada a limpiar la contaminación y se establecieron nuevas regulaciones que protegerían a futuros trabajadores. Los medios de comunicación llamaron al caso una victoria histórica para la justicia ambiental. De repente, mi nombre estaba en los periódicos, en las noticias de televisión, en revistas especializadas. Abogados de todo el país me contactaban para felicitarme y consultarme sobre casos similares. El reconocimiento llegó de maneras que nunca había imaginado. Me invitaron a dar conferencias en universidades, a participar en paneles de expertos, a escribir artículos para revistas jurídicas prestigiosas. Pero el momento más significativo llegó cuando recibí una carta del Colegio de Abogados, informándome que había sido nominada para un reconocimiento especial por mi contribución a la justicia social. La carta terminaba con una frase: Mihizo Lorer. Su trabajo ha demostrado que un abogado comprometido puede verdaderamente cambiar el mundo. Ann Carmen se enteró de mi éxito por los periódicos, como el resto de la ciudad. Recuerdo que me llamó esa noche, después de que el artículo principal del periódico local llevara mi fotografía, y el titular, Abogada Bolocao, Ganao, caso histórico. Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando a través de una garganta cerrada. Felicidades, Elena, me dijo. No sabía que el caso era tan importante. Había algo en su tono que me hizo entender que esto había cambiado algo fundamental entre nosotras, que por primera vez en nuestras vidas yo había logrado algo que ella no podía minimizar o ignorar. A los meses siguientes fueron un torbellino de reconocimientos y oportunidades. Mi pequeña oficina se transformó en un bufete próspero. Contraté a varios abogados jóvenes y comenzamos a manejar casos de alto perfil. Pero el cambio más significativo no fue profesional sino personal. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente segura de mis decisiones, completamente orgullosa de lo que había logrado. Había demostrado no solo a Carmen sino a mí misma, que los sueños grandes no eran demasiado grandes si estabas dispuesta a trabajar por ellos. En septiembre de 2019, recibí la notificación oficial. Había sido nombrada jueza de la Corte Superior. El nombramiento venía acompañado de una ceremonia de investidura programada para noviembre. Cuando leí la carta, temblé tanto que apenas podía sostener el papel. Después de 40 años de práctica legal, me estaban ofreciendo la oportunidad de servir en el más alto tribunal de nuestro estado. Era el tipo de honor que pocos abogados reciben en toda su carrera. Y me estaba llegando a mí, la mujer que había comenzado su carrera en una oficina de 2 habitaciones, defendiendo casos que otros consideraban insignificantes. En la noticia se extendió rápidamente por la comunidad legal y los medios de comunicación. El periódico local publicó un editorial elogioso titulado De defensora de los olvidados a jueza, el extraordinario viaje de Elena Morales. El artículo repasaba mi carrera, desde mis primeros casos hasta la victoria histórica que había cambiado mi vida. Pero lo que más me emocionó fue la última línea. La jueza Morales llevará a la corte una perspectiva única, forjada por décadas de defender a aquellos que más necesitan que el sistema legal funcione para ellos. Ann Carmen no me llamó inmediatamente después de que se anunciara mi nombramiento. De hecho, pasaron varios días antes de que supiera de ella. Cuando finalmente me contactó, fue a través de un mensaje de texto corto: Felicidades por tu nombramiento. Papá y mamá estarían orgullosos. El mensaje era tan formal, tan desprovisto de emoción,
que me hizo sentir más tristeza que alegría. Después de todo lo que había pasado, después de todos los años de críticas y desprecios, mi hermana todavía no podía encontrar las palabras para expresar genuino orgullo por mi logro. La ceremonia de investidura se programó para el 15 de noviembre de 2019. Sería celebrada en el Gran Salón de la Corte Superior, con la presencia de funcionarios estatales, miembros del Colegio de Abogados y familiares de los nuevos jueces. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones, me debatí largamente sobre si incluir a Carmen. Parte de mí quería que estuviera ahí, que fuera testigo de este momento culminante de mi carrera, pero otra parte de mí temía que encontrara alguna manera de empañar el día, que dijera algo que me hiciera sentir menos orgullosa de lo que había logrado. Finalmente, decidí invitarla. Después de todo, era mi hermana, la única familia que me quedaba después de que nuestros padres murieran. La llamé por teléfono y le expliqué sobre la ceremonia. Su respuesta fue típicamente ambigua. Claro, Elena, Roberto y yo iremos. Será interesante ver cómo es una de esas ceremonias. La forma en que dijo una de esas ceremonias me hizo sentir como si estuviera hablando de un evento pintoresco que había decidido presenciar por curiosidad, no del momento más importante de mi vida profesional. Las semanas previas a la ceremonia fueron intensas. Tenía que cerrar mi práctica privada, transferir mis casos a otros abogados y prepararme para mi nueva vida como jueza. Había reuniones con el personal de la corte, sesiones de orientación con otros jueces y una cantidad abrumadora de papeleo que completar, pero a través de todo esto, sentía una sensación de propósito y satisfacción que nunca había experimentado antes. Después de décadas de luchar por mis clientes, ahora tendría la oportunidad de luchar por la justicia desde una posición de verdadera autoridad. A la noche antes de la ceremonia, no pude dormir. Me quedé despierta, repasando mi carrera, pensando en todos los casos que había ganado y perdido, en todas las personas que había ayudado, en todos los obstáculos que había superado. Pensé en mi padre, que había muerto sin llegar a ver, mi éxito verdadero y en mi madre, que siempre había creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Pensé en Carmen, y en cómo nuestra relación había estado definida por esta dinámica extraña, donde mi éxito parecía amenazar su propia identidad. El día de la ceremonia amaneció frío y claro. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro y me dirigí al tribunal. El gran salón estaba decorado con flores y banderas, y había una multitud de personas esperando. Vi a colegas abogados que había conocido a lo largo de los años, a jueces que había respetado desde lejos, a reporteros que habían cubierto mis casos más importantes. Pero mis ojos buscaban a Carmen, preguntándome si realmente habría venido. La encontré sentada en la quinta fila, vestida con un elegante vestido azul marino que probablemente había costado más que mi salario de un mes. Roberto estaba a su lado, consultando su teléfono con esa expresión de aburrimiento que parecía usar en todos los eventos que no involucraban directamente sus negocios. Cuando nuestros ojos se encontraron, Carmen me saludó con la mano, pero había algo en su expresión que no podía descifrar. No era exactamente orgullo, pero tampoco era el desdén que había esperado. Era algo más complejo, algo que parecía una mezcla de reconocimiento y resistencia. La ceremonia comenzó con discursos de varios funcionarios. El presidente de la Corte Suprema Estatal habló sobre la importancia de la independencia judicial y la responsabilidad que conlleva el cargo. El decano del Colegio de Abogados dio un discurso sobre la evolución del sistema legal y el papel de los jueces en la protección de los derechos constitucionales. Pero yo apenas podía concentrarme en las palabras porque sabía que mi momento estaba llegando, el momento en que oficialmente me convertiría en la jueza Elena Morales. Cuando llegó mi turno, me levanté y caminé hacia el estrado. El presidente de la Corte Suprema me invitó a colocar mi mano derecha sobre la Constitución y alzar mi mano izquierda. Con voz clara y fuerte, recité el juramento. Yo, Elena Morales, juro solemnemente que administraré justicia sin respeto a personas
y haré igual derecho al pobre y al rico, y que desempeñaré fielmente y con imparcialidad todos los deberes que me incumben como jueza según la Constitución y las leyes de este Estado. Que Dios me ayude. Cuando terminé, el salón estalló en aplausos, y sentí como si 40 años de trabajo y sacrificio se hubieran justificado en ese único momento en después de la ceremonia oficial. Hubo una recepción en el vestíbulo del tribunal. Las personas se acercaban a felicitarme, a estrechar mi mano, a expresar su confianza en que sería una jueza excepcional. Pero yo seguía buscando a Carmen, queriendo saber qué había pensado de la ceremonia, si había entendido la magnitud de lo que había presenciado. La encontré cerca de la mesa de canapés, hablando con Roberto en voz baja. Cuando me acerqué, dejaron de hablar abruptamente. Elena, dijo Carmen, fue una ceremonia muy bonita, muy formal. Su voz tenía esa calidad neutra que usaba cuando no quería revelar lo que realmente pensaba. Roberto me felicitó de manera mecánica. Mencionó algo sobre tener que irse temprano para una reunión de negocios, y se alejó hacia la salida. Carmen se quedó conmigo por unos minutos más, haciendo conversación superficial sobre la decoración del salón y la cantidad de personas que habían asistido. Pero había algo en su comportamiento que me hacía sentir incómoda, como si estuviera actuando en lugar de ser genuina. Bueno, Elena, dijo finalmente, supongo que ahora eres muy importante. La forma en que dijo muy importante tenía un tono que no pude identificar completamente, pero que me hizo sentir como si hubiera algo más que quería decir, pero no se atrevía. Me besó en la mejilla, me dijo que me llamaría pronto, y se fue con Roberto. Me quedé ahí, rodeada de personas que me felicitaban y me deseaban lo mejor, pero sintiéndome extrañamente vacía por la interacción con mi hermana a los primeros meses como jueza. Fueron desafiantes de maneras que no había anticipado. Estar al otro lado del tribunal, tomar decisiones que afectarían las vidas de las personas de manera permanente, requería un tipo diferente de responsabilidad de la que había conocido como abogada. Cada caso que llegaba a mi corte era una oportunidad de aplicar décadas de experiencia legal, pero también era una prueba de mi capacidad para ser imparcial y justa. Sentía el peso de la toga cada vez que me la ponía, recordándome que ya no era Elena, la abogada luchadora, sino su excelencia la jueza Morales. Carmen y yo nos veíamos ocasionalmente en eventos familiares, pero nuestra relación había entrado en una fase extraña de cordialidad superficial. Ella preguntaba sobre mi trabajo de manera general, y yo le contaba sobre casos interesantes sin entrar en detalles, pero había una tensión subyacente que ninguna de las dos parecía dispuesta a abordar directamente. Era como si mi éxito hubiera creado una nueva dinámica entre nosotras, una que ninguna sabía cómo manejar. Yo había superado todas las expectativas que ella había tenido para mí, y eso parecía haberla dejado sin palabras. El incidente que cambiaría todo ocurrió en marzo de 2020, durante lo que debería haber sido un día rutinario en el tribunal. Tenía una agenda llena de casos civiles, principalmente disputas contractuales y demandas por daños menores. Era el tipo de día que había llegado a disfrutar en casos complejos, pero manejables, abogados competentes de ambos lados, y la satisfacción de ayudar a resolver conflictos de manera justa y eficiente. No tenía idea de que mi hermana estaba en el edificio, ni de que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más embarazosos de mi carrera judicial. Carmen había venido al tribunal esa mañana para servir como testigo en un caso de divorcio. Una de sus amigas estaba pasando por un divorcio complicado, y Carmen había sido citada para testificar sobre el comportamiento del esposo durante una fiesta que había presenciado. Era exactamente el tipo de drama social que a Carmen le encantaba. La oportunidad de estar en el centro de una historia jugosa, que podría contar en sus círculos sociales durante meses. Llegó al tribunal vestida como si fuera a una gala, con un traje de diseñador y joyas que probablemente valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. En el edificio, el caso en cuestión estaba siendo manejado
por el juez Martínez en la sala 3, mientras que yo estaba presidiendo casos en la sala 1. A nuestras salas estaban conectadas por un corredor largo que servía como área de espera para testigos, abogados y familiares. Era un espacio donde las personas a menudo hablaban en voz baja, revisaban documentos y se preparaban mentalmente para sus comparecencias. Normalmente, era un lugar tranquilo y respetuoso, donde las personas entendían que estaban en un entorno judicial serio. Ann Carmen llegó temprano para su testimonio y se sentó en una de las bancas del corredor. Según me contó después, se había encontrado con varias personas conocidas que también estaban ahí por diversos casos, y había comenzado a socializar como si estuviera en un evento social en lugar de un tribunal. Esto ya era típico de Carmen Ann, su habilidad para convertir cualquier situación en una oportunidad para networking social, sin importar cuán inapropiado fuera el contexto. Pero lo que pasó después fue algo que ni siquiera yo, conociendo a mi hermana como la conocía, podría haber predicho. Resulta que uno de los casos en mi agenda ese día involucraba a una mujer joven que estaba demandando a su empleador por discriminación sexual. La mujer, que se llamaba Patricia, había sido acosada por su supervisor durante meses, y cuando finalmente presentó una queja formal, fue despedida, con el pretexto de reducción de personal. Era exactamente el tipo de caso que me rompía el corazón, porque me recordaba a todos los casos similares que había manejado como abogada, casos donde mujeres valientes arriesgaban todo para defender sus derechos y su dignidad. Patricia había venido al tribunal con su abogado, un joven, recién graduado, que claramente estaba nervioso por su primera comparecencia ante mí durante el receso de la mañana. Patricia salió al corredor para hacer una llamada telefónica a su madre. Estaba visiblemente nerviosa y emocionada, explicándole a su madre lo que había pasado en la audiencia hasta ese momento. Su voz era un poco alta debido a los nervios, y estaba diciendo cosas como: la jueza parece muy justa y creo que entiende lo que me pasó. Era el tipo de conversación que escuchaba frecuentemente en los pasillos del tribunal. Personas procesando la intensidad emocional de sus casos legales con sus seres queridos. Ann Carmen aparentemente había estado escuchando la conversación de Patricia. Según los testigos que estaban presentes, Carmen comenzó a hacer comentarios en voz baja a las personas que estaban sentadas cerca de ella. Comentarios sobre cómo algunas personas vienen aquí a buscar dinero fácil y cómo estas demandas por acoso son a menudo exageradas. Pero lo que realmente desató la situación fue cuando Carmen, aparentemente sintiéndose cómoda con su audiencia, comenzó a hacer comentarios específicos sobre mí. Esa mujer habla como si mi hermana fuera algún tipo de santa, le dijo Carmen a una señora que estaba sentada junto a ella. Elena siempre ha sido muy dramática con estos casos. Creo que se identifica demasiado con estas mujeres porque ella nunca tuvo una vida personal normal. La señora aparentemente la miró con sorpresa, pero Carmen continuó: mi hermana es la jueza de este caso. Y honestamente, no sé si es la persona más objetiva para este tipo de situaciones. Siempre ha tenido problemas con los hombres, Ann, pero el comentario que realmente cruzó la línea fue el que vino después. Patricia había terminado su llamada telefónica y estaba regresando a la sala del tribunal cuando tropezó ligeramente con su tacón. Era el tipo de pequeño accidente que le pasa a cualquiera, especialmente cuando se está nervioso. Pero Carmen, aparentemente sintiéndose particularmente cruel ese día, murmuró lo suficientemente alto para que varias personas la escucharan. Vergüenza ajena. Estas mujeres vienen aquí sin ni siquiera saber cómo caminar con tacones, esperando que les regalen dinero. A lo que Carmen no sabía era que una de las personas sentadas cerca de ella era María González, una reportera de tribunales que conocía mi historia profesional y que había cubierto varios de mis casos más importantes cuando era abogada. María había reconocido a Carmen como mi hermana por las fotografías que habían aparecido en los periódicos durante mi ceremonia de investidura. Cuando escuchó los comentarios de Carmen, especialmente el comentario sobre vergüenza ajena,
Se sintió profundamente incómoda y decidió que tenía que hacer algo al respecto. A María se acercó a Carmen y le dijo, en voz baja pero firme: señora, creo que debería saber que está hablando muy fuerte y que la joven que acaba de comentar es una víctima de acoso sexual que está buscando justicia. Además, hacer comentarios despectivos sobre la jueza que va a decidir su caso, especialmente cuando es su hermana, es extremadamente inapropiado. Carmen, según María me contó después, se puso roja como un tomate y comenzó a balbucear excusas. Pero el daño ya estaba hecho. Varias personas habían escuchado sus comentarios, y la noticia se estaba extendiendo rápidamente por el corredor. Mientras tanto, yo estaba en mi oficina durante el receso, revisando los documentos para la continuación de la audiencia de Patricia. No tenía idea de lo que estaba pasando en el corredor, ni de que mi hermana estaba ahí, mucho menos de que había hecho comentarios que podrían comprometer la integridad de mi corte. Estaba concentrada en el caso, tratando de asegurarme de que entendía completamente todos los aspectos legales involucrados. Cuando mi asistente, Jorge, tocó la puerta con una expresión muy preocupada en su rostro. Su Excelencia, me dijo, Jorge, necesito hablar con usted sobre algo urgente. Hay una situación en el corredor que podría afectar el caso de Patricia Hernández. Jorge había sido mi asistente durante los últimos 6 meses y nunca lo había visto tan nervioso. Me explicó rápidamente lo que había pasado, incluyendo el hecho de que la persona que había hecho los comentarios era aparentemente mi hermana. Al principio no podía creer lo que estaba escuchando. Parecía demasiado absurdo, demasiado cruel, incluso para Carmen Am. Pero cuando Jorge me mostró el mensaje que había recibido de María González, explicando exactamente lo que había presenciado, sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. No solo mi hermana había hecho comentarios despectivos sobre una víctima de acoso sexual, sino que había cuestionado públicamente mi capacidad para ser imparcial en el caso, había comprometido mi integridad judicial y había puesto en riesgo mi reputación profesional, todo por su aparente necesidad de ser el centro de atención y de menospreciar a las personas que consideraba inferiores a ella. Mi primera reacción fue la ira. 40 años de carrera legal, décadas de construir una reputación basada en la integridad y la justicia, y mi propia hermana había puesto todo eso en riesgo por unos minutos de chisme malicioso. Pero después de la ira vino algo peor: a la humiliation. Sabía que la noticia se extendería rápidamente por la comunidad legal, que habría rumores y especulaciones sobre mi capacidad para manejar casos objetivamente. Habría preguntas sobre si debía retirarme del caso de Patricia, sobre si mi relación con Carmen había comprometido mi tentar nuevamente es continuar a editar posición como jueza. Era el tipo de escándalo que podría manchar permanentemente mi reputación. Y todo por culpa de una hermana que aparentemente no podía controlar su lengua viperina, ni siquiera en un tribunal de justicia. Pero también sabía que tenía que actuar rápidamente y de manera decisiva. No podía permitir que las acciones de Carmen afectaran a Patricia, que ya había sufrido suficiente y que merecía un proceso legal, justo y libre de controversia. Después de consultar con el administrador del tribunal y revisar los protocolos éticos, decidí que la mejor manera de manejar la situación era ser completamente transparente. Llamé a una reunión de emergencia con todos los abogados involucrados en el caso y les expliqué exactamente lo que había pasado. Como ustedes saben, les dije, la integridad de este tribunal es de suma importancia para mí. Ha llegado a mi atención que un miembro de mi familia hizo comentarios inapropiados sobre este caso en el corredor del tribunal, aunque estos comentarios no reflejan de ninguna manera mis propias opiniones, y aunque no tengo control sobre las acciones de los miembros de mi familia, creo que es mi responsabilidad informarles de esta situación y ofrecerles la oportunidad de solicitar que me retire del caso si consideran que mi imparcialidad podría estar comprometida. A la reacción de los abogados fue inmediata y unánime. El abogado de Patricia, después de consultar con su clienta, declaró que tenían plena confianza en mi capacidad para manejar el caso
de manera justa. El abogado de la empresa demandada, sorprendentemente, también expresó su confianza en mi imparcialidad. Su excelencia dijo, su reputación de integridad judicial es intachable. Los comentarios de un familiar no cambian eso, y apreciamos su transparencia en manejar esta situación. Fue un momento de alivio, pero también de profunda tristeza, porque me di cuenta de que había tenido que defender mi integridad profesional contra las acciones de mi propia hermana después de resolver la situación en el tribunal. Sabía que tenía que confrontar a Carmen directamente. La encontré todavía en el corredor, aparentemente esperando a que comenzara su testimonio en el caso de divorcio. Cuando me vio caminando hacia ella, con mi toga judicial, su expresión cambió inmediatamente. Por primera vez en mi vida, vi algo que parecía miedo genuino en los ojos de mi hermana. No era la Carmen confiada y condescendiente que había conocido durante toda mi vida. Era una mujer que acababa de darse cuenta de que había cometido un error terrible. Carmen, le dije, manteniendo mi voz lo más controlada posible, necesito hablar contigo inmediatamente. La llevé a una pequeña sala de conferencias que se usaba para negociaciones privadas entre abogados. Cerré la puerta detrás de nosotras y por un momento simplemente la miré. Mi hermana, que nunca había tenido problemas para hablar, que siempre había tenido una respuesta sarcástica o un comentario hiriente, listo, estaba completamente en silencio. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer?, le pregunté, finalmente. Mi voz era calmada, pero había algo en mi tono que debe haberle hecho entender que esta vez había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. ¿Tienes alguna idea de cómo tus comentarios podrían haber afectado no solo a esa mujer joven, sino a mi carrera, a mi reputación, a todo lo que he trabajado durante 40 años para construir? Carmen comenzó a balbucear excusas. Elena, yo no sabía que no pensé que solo estaba haciendo conversación, pero la interrumpí. No. Le dije, no vas a minimizar esto. No vas a pretender que fue un accidente o un malentendido. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Estabas haciendo lo que siempre has hecho. Tratar de hacerme sentir pequeña. Tratar de menospreciar mi trabajo. Tratar de convencerte a ti misma de que mis logros no son reales o importantes. Fue. Entonces, cuando Carmen hizo algo que nunca había hecho antes, en toda nuestra relación, comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación o autocompasión, sino lágrimas de lo que parecía ser arrepentimiento genuino. Elena, me dijo, tienes razón, tienes razón, en todo. He sido una hermana terrible, he sido celosa y cruel, y no sé por qué. Cuando te vi ahí, siendo respetada y admirada, cuando escuché a esa mujer hablar de ti, como si fueras importante, sentí esa sensación horrible otra vez, esa sensación de que nunca voy a ser tan buena como tú. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Durante toda mi vida, había asumido que Carmen se sentía superior a mí, que su desdén venía de una posición de superioridad percibida. Nunca había considerado que sus comentarios hirientes podrían venir de sus propias inseguridades, de su propia sensación de inadecuación, pero incluso con esta revelación, no estaba dispuesta a excusar lo que había hecho. Carmen, le dije, no me importa qué inseguridades tengas, no me importa qué celos sientas. Eso no justifica lo que hiciste hoy. Esa mujer joven está luchando por su dignidad, por su derecho a trabajar sin ser acosada, y tú la humillaste públicamente. ¿Me humillaste a mí? Comprometiste mi tribunal y pusiste en riesgo mi carrera porque no pudiste controlar tu necesidad. Decía cruel. Lo sé, me respondió. Lo sé, y no sé cómo disculparme. No sé cómo arreglar esto. Había algo en su voz que nunca había escuchado antes, una vulnerabilidad que me hizo darme cuenta de que tal vez, después de todos estos años, mi hermana finalmente estaba siendo completamente honesta conmigo, pero también sabía que las disculpas, por sinceras que fueran, no podían deshacer el daño que había causado. Vas a arreglar esto, le dije, yendo inmediatamente a buscar a esa mujer joven y disculpándote con ella personalmente. Vas a admitir que tus comentarios
fueron completamente inapropiados y vas a asegurarle que no reflejan de ninguna manera las opiniones de este tribunal. Y después de eso, vas a irte de aquí y vas a pensar muy seriamente en por qué una mujer de 58 años se comporta como una niña celosa. Carmen asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolso de diseñador. Y después, me preguntó, ¿y después qué pasa con nosotras? Era una pregunta que yo no estaba preparada para responder. Después de décadas de una relación tóxica, después de años de comentarios hirientes y desprecios, después de que casi arruinara mi carrera por pura malicia, no sabía si había un después para nuestra relación. No lo sé, Carmen, le dije, honestamente, no lo sé. Salí de la sala de conferencias y regresé a mi oficina, dejando a Carmen sola, con las consecuencias de sus acciones. Tenía que preparar para continuar con la audiencia de Patricia, pero me resultaba difícil concentrarme. Los eventos de la mañana habían removido algo profundo en mí, algo que había estado enterrado durante años, la realización de que mi relación con Carmen había estado envenenada desde el principio y que tal vez era hora de admitir que algunas relaciones, incluso las familiares, no pueden ser salvadas. La audiencia de Patricia continuó sin más incidentes. El caso procedió de manera normal, con testimonios, presentación de evidencia y argumentos legales sólidos de ambos lados. Patricia se comportó con dignidad y valentía, respondiendo a las preguntas difíciles con honestidad y compostura. Su abogado, a pesar de sus nervios iniciales, presentó un caso convincente y bien preparado. Al final del día, me retiré a deliberar, pero ya sabía cuál sería mi decisión. La evidencia era clara, la ley era clara y la justicia demandaba que Patricia recibiera la compensación que merecían. 3 días después, anuncié mi decisión a favor de Patricia. Le otorgué no solo la compensación económica que había solicitado, sino también una orden judicial que requería que la empresa implementara nuevas políticas de prevención de acoso sexual. En mi decisión escrita, incluí una declaración que había estado meditando desde el incidente con Carmen A. Este tribunal reconoce que las víctimas de acoso sexual a menudo enfrentan no solo el trauma del acoso mismo, sino también el juicio y la humillación de aquellos que no comprenden su experiencia. Es responsabilidad de este sistema judicial proteger a estas víctimas y asegurar que reciban justicia, sin temor a ser juzgadas o menospreciadas. Patricia me agradeció después del anuncio de la decisión, pero lo que más me impactó fue algo que me dijo mientras se preparaba para irse a su excelencia. Cuando escuché los comentarios de esa señora en el corredor, pensé que tal vez no tenía ninguna oportunidad, pero la forma en que usted manejó toda la situación me mostró que realmente hay personas en este sistema que se preocupan por hacer lo correcto. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que, a pesar del dolor que Carmen había causado, tal vez había resultado en algo positivo, la demostración de que la integridad judicial puede mantenerse incluso en las circunstancias más difíciles de NEN. Cuanto a Carmen, cumplió con su promesa de disculparse con Patricia. Según me contó Jorge, quien presenció la interacción, Carmen se acercó a Patricia en el corredor y le ofreció una disculpa sincera y completa. Señora, le dijo, mis comentarios fueron completamente inapropiados y crueles. No la conozco, no conozco su situación, y no tenía derecho a juzgarla o menospreciarla. Siento mucho el dolor que pude haberle causado, y espero que sepa que mis palabras no reflejan de ninguna manera las opiniones de este tribunal o de mi hermana la jueza. Patricia, con la gracia que había mostrado durante todo el proceso, simplemente asintió y le agradeció por la disculpa. Pero el incidente había cambiado algo fundamental en la dinámica de nuestra familia. Las noticias del altercado se extendieron rápidamente por la comunidad legal, aunque afortunadamente la mayoría de las personas involucradas fueron discretas y respetuosas. Hubo algunos rumores y especulaciones, pero mi manejo transparente y profesional de la situación pareció minimizar cualquier daño a mi reputación. De hecho, varios colegas me contactaron para expresar su admiración
por la forma en que había manejado una situación tan delicada. Presidente del Colegio de Abogados me llamó personalmente para discutir el incidente. Elena, me dijo, la forma en que manejaste esta situación muestra exactamente por qué eres la jueza correcta para este tribunal. Muchas personas habrían tratado de encubrir el problema o minimizarlo, pero tu transparencia y tu compromiso con la integridad judicial son ejemplares. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero no podían eliminar el dolor personal que sentía por lo que había pasado con Carmen Ann durante las semanas siguientes. Carmen me llamó varias veces, pero yo no estaba lista para hablar con ella. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para entender no solo lo que había hecho, sino también lo que había revelado sobre nuestra relación. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, pero no cesaron completamente. Dejaba mensajes de voz, enviaba mensajes de texto, incluso me envió una carta larga y emocional en la que trataba de explicar sus acciones y expresar su arrepentimiento en su carta. Carmen escribió a Elena: sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas que he estado reflexionando mucho sobre lo que pasó y sobre nuestra relación en general. Tienes razón cuando dices que he sido cruel y celosa. Tienes razón cuando dices que he tratado de minimizar tus logros. Y tienes razón cuando dices que me he comportado como una niña celosa en lugar de como la hermana mayor que debería haber. No sé si es demasiado tarde para cambiar, pero quiero intentarlo. Quiero ser la hermana que merecías tener. Desde el principio, en la carta, continuaba por varias páginas, detallando recuerdos específicos de nuestra infancia y juventud. Momentos en los que Carmen admitía haber sido deliberadamente cruel o desalentadora. Describía sus propios sentimientos de inadecuación, su sensación de que nunca podría competir con mi inteligencia y determinación, y cómo había convertido esos sentimientos en armas contra mí. Era doloroso leer, pero también era la comunicación más honesta que había tenido con mi hermana en décadas, Ann. Pero incluso con esta aparente revelación y arrepentimiento, no estaba segura de si podía o quería reconstruir nuestra relación. Había demasiados años de daño, demasiadas palabras hirientes, demasiadas oportunidades perdidas para el apoyo y la comprensión mutuos. Y lo que había pasado en el tribunal no era solo otro comentario cruel, había sido un ataque directo a mi integridad profesional, algo que podría haber destruido todo lo que había trabajado para construir. Decidí buscar consejo de una fuente inesperada en mi mentor de la Escuela de Derecho, el profesor Rodríguez, quien ahora tenía 85 años, pero seguía siendo uno de los juristas más respetados del Estado. Había sido mi guía durante mis años más difíciles como estudiante, y había seguido mi carrera con interés y orgullo. Cuando le conté sobre la situación con Carmen, su respuesta fue típicamente directa y sabia. Elena, me dijo, has pasado tu carrera entera luchando por la justicia, defendiendo a las personas que han sido lastimadas por otros. Pero la justicia no es solo castigo, también es la posibilidad de redención. La pregunta que tienes que hacerte no es si Carmen merece tu perdón, sino si tú mereces la paz que podría venir de perdonarla. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando, a la posibilidad de que aferrarme a la ira y el resentimiento me estuviera lastimando más a mí que a Carmen Ann, pero también sabía que el perdón, si llegaba, tenía que ser en mis propios términos y en mi propio tiempo. No podía ser apresurado por la presión familiar o social, ni podía ser una simple vuelta al status quo. Si iba a reconstruir una relación con Carmen, tenía que ser una relación fundamentalmente diferente, basada en el respeto mutuo y la honestidad, no en los patrones tóxicos que habían definido nuestra interacción durante décadas. Mientras procesaba estos pensamientos, mi trabajo en el tribunal continuaba. Cada día traía nuevos casos, nuevas oportunidades de aplicar la ley de manera justa y compasiva. Había casos de custodia infantil donde tenía que determinar qué era mejor para niños atrapados en divorcios amargos. Había casos penales donde tenía que equilibrar la necesidad de justicia con la posibilidad de rehabilitación. Había casos civiles donde tenía que desentrañar
disputas complejas y encontrar soluciones que fueran justas para todas las partes involucradas en cada decisión que tomaba. Me recordaba por qué había elegido la carrera legal en primer lugar. No era por el prestigio o el reconocimiento, aunque esas cosas eran gratificantes, era porque creía fundamentalmente en la posibilidad de que las personas pudieran cambiar, de que las situaciones injustas pudieran ser corregidas, de que el sistema legal podía ser una fuerza para el bien en el mundo. Era una creencia que había sido probada muchas veces a lo largo de mi carrera, pero que nunca había sido abandonada completamente en NSA. Fue esta creencia la que finalmente me llevó a tomar la decisión de contactar a Carmen. Después de 6 semanas de silencio, le envié un mensaje de texto corto. Estoy dispuesta a hablar, pero tiene que ser en mis términos, en mi tiempo, y con la comprensión de que las cosas no pueden volver a ser como antes. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Entiendo. Gracias por darme esta oportunidad. Estaré lista cuando tú lo estés. Arreglamos encontrarnos en un restaurante tranquilo, neutral, donde podríamos hablar sin interrupciones o distracciones. Llegué temprano y elegí una mesa en una esquina privada, donde nuestra conversación no sería escuchada por otros comensales. Cuando Carmen llegó, me sorprendió ver lo diferente que se veía. No era solo que se hubiera vestido de manera más conservadora que de costumbre, sino que había algo en su expresión, en la forma en que llevaba su cuerpo, que sugería una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Elena, me dijo, después de sentarse, antes de que digas algo, necesito decirte que he estado yendo a terapia. Desde lo que pasó en el tribunal, he estado hablando con un psicólogo sobre por qué actúo como actúo, sobre por qué he sido tan cruel contigo durante todos estos años. Esta revelación me sorprendió. Carmen nunca había mostrado interés en la introspección o el crecimiento personal. Siempre había sido la persona que culpaba a otros por sus problemas, que encontraba excusas para su comportamiento. ¿Y qué has aprendido?, le pregunté, manteniendo mi tono neutral pero no hostil. Carmen tomó un sorbo de agua antes de responder, como si estuviera reuniendo coraje para lo que iba a decir. He aprendido que he estado celosa de ti desde que tengo memoria, no solo de tu éxito profesional, sino de tu fuerza, de tu determinación, de tu capacidad para perseguir tus sueños sin importar lo que otros piensen. He aprendido que he tratado de hacerte sentir pequeña, porque me hacía sentir menos pequeña a mí misma. Continuó hablando durante varios minutos, describiendo patrones de comportamiento que se remontaban a nuestra infancia. Habló sobre cómo había aprendido a usar el sarcasmo y la crueldad como mecanismos de defensa, sobre cómo había convertido mi éxito en una amenaza a su propia identidad. Habló sobre sus propios sueños no realizados, sobre cómo había elegido el camino del matrimonio y la domesticidad, no porque realmente lo deseara, sino porque parecía más seguro que arriesgarse al fracaso persiguiendo sus propias ambiciones. No, estoy tratando de justificar lo que hice, me dijo, porque no hay justificación. Pero quiero que entiendas que cuando hice esos comentarios en el tribunal, no estaba tratando de lastimarte a ti o a esa mujer joven. Estaba tratando de lidiar con mis propios sentimientos de inadecuación de la manera más destructiva posible. Y casi destruyo tu carrera en el proceso. Escuché todo lo que tenía que decir, sin interrumpir. Había algo en su tono, en la forma en que sus palabras salían sin la pose y la artificiería que usualmente caracterizaban sus conversaciones, que me hizo creer que finalmente estaba siendo completamente honesta conmigo. Pero también sabía que la honestidad, por importante que fuera, no era suficiente. Tenía que haber cambio real, compromiso real, con comportarse de manera diferente. Carmen, le dije finalmente, aprecio que hayas estado trabajando en entender tu comportamiento. Aprecio que finalmente estés siendo honesta sobre tus motivaciones. Pero necesito que entiendas que lo que pasó en el tribunal no fue solo otro comentario cruel. Casi arruinas mi carrera. Casi comprometes mi integridad judicial. Humillaste a una mujer joven que ya había sufrido suficiente. Eso no es algo que se pueda arreglar solo con terapia y disculpas.
Ann Carmen asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Lo sé, me dijo, lo sé, y no sé cómo vivir con eso. No sé cómo vivir sabiendo que casi destruí algo tan importante para ti, algo que trabajaste durante toda tu vida para construir. Si pudiera deshacer lo que hice, lo haría en un segundo. Paró, no puedo, y tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Ann, fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había considerado antes. Ann Carmen estaba sufriendo tanto como yo, tal vez más. Su sufrimiento era diferente del mío. Era el sufrimiento de alguien que había hecho algo terrible y tenía que vivir con las consecuencias, pero era real y profundo. Y aunque eso no excusaba lo que había hecho, me hizo entender que el castigo continuo no iba a ayudar a ninguna de las dos. ¿Qué quieres de mí, Carmen?, le pregunté. ¿Qué esperas que salga de esta conversación? Su respuesta fue simple, pero profunda. Quiero la oportunidad de ser una hermana, de verdad, por primera vez en mi vida. Quiero la oportunidad de apoyarte en lugar de intentar derribarte. Quiero la oportunidad de demostrar que puedo cambiar, que puedo ser la persona que debería haber sido desde el principio. Y si no puedo tener eso, al menos quiero la oportunidad de intentarlo. Terminamos esa conversación sin resolver completamente nuestras diferencias, pero con un acuerdo tentativo de intentar reconstruir nuestra relación lentamente. Que tendríamos conversaciones regulares, que Carmen continuaría con su terapia, y que cualquier interacción futura tendría que ser basada en respeto mutuo y honestidad completa. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. A los meses siguientes fueron un proceso gradual de reconstrucción. Carmen me llamaba regularmente no para socializar o chismear como antes, sino para conversaciones genuinas sobre nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Me contaba sobre su terapia, sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre sí misma, sobre los cambios que estaba tratando de implementar en su vida. Y por primera vez, me preguntaba sobre mi trabajo de manera genuina, mostrando interés real en los casos que estaba manejando y en los desafíos que enfrentaba como jueza. Ann, el verdadero punto de inflexión, llegó 6 meses después del incidente del tribunal. Había tomado un caso particularmente difícil que involucraba a una familia inmigrante que estaba luchando contra la deportación. Era un caso complejo que requería navegar tanto la ley de inmigración federal como las regulaciones estatales, y había atraído atención significativa de los medios de comunicación. Las audiencias se habían vuelto emocionales, con protestas tanto a favor como en contra de la familia fuera del tribunal. Andos. Una mañana, cuando llegué al tribunal para otra audiencia en el caso, encontré a Carmen esperándome en el estacionamiento. Al principio, sentí pánico, temiendo que hubiera venido a causar otro incidente, pero cuando se acercó a mí, vi que había algo diferente en su expresión. No era la Carmen arrogante y condescendiente que había conocido, ni la Carmen avergonzada y disculpándose que había visto en los meses recientes. Era alguien que parecía determinada, pero respetuosa. Elena, me dijo, vine porque vi las noticias sobre el caso que estás manejando. Vi las protestas. Vi algunos de los comentarios horribles que la gente está haciendo sobre ti en las redes sociales. Vine a decirte que estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de que estés defendiendo lo que es correcto, sin importar lo difícil que sea. Y vine a preguntarte si hay algo que pueda hacer para apoyarte. Su oferta me tomó completamente por sorpresa. Durante toda mi carrera, había manejado casos difíciles y controversiales sola, sin apoyo familiar. La idea de que Carmen, que había sido mi crítica más constante, ahora ofreciera su apoyo, era algo que no había imaginado posible. No necesito que hagas nada, le dije, pero significa mucho para mí que estés aquí. Hay algo más, continuó Carmen. He estado pensando mucho sobre lo que pasó el año pasado, sobre cómo mis acciones podrían haber afectado no solo a ti, sino a esa mujer joven, Patricia. He estado siguiendo su caso en las noticias y he visto cómo ha usado su experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Me preguntaba si pensarías que sería apropiado que me ofreciera como voluntaria para una de las organizaciones que apoyan a víctimas de acoso sexual.
Esta sugerencia me dejó sin palabras. Carmen, que había menospreciado a Patricia y había cuestionado la validez de su experiencia, ahora quería ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué quieres hacer eso? Su respuesta fue directa: porque necesito hacer algo constructivo con la vergüenza y el arrepentimiento que siento, porque necesito encontrar una manera de honrar a la mujer que lastimé con mis palabras, y porque creo que trabajar con estas mujeres podría ayudarme a entender mejor por qué mis comentarios fueron tan dañinos. En los meses siguientes, Carmen siguió adelante con su plan de voluntariado. Comenzó trabajando con una organización local que proporcionaba apoyo legal y emocional a víctimas de acoso sexual y violencia doméstica. Al principio, solo hacía tareas administrativas básicas, pero gradualmente comenzó a participar más directamente en el trabajo de apoyo. Me contaba sobre las mujeres que conocía, sobre sus historias, sobre su coraje para buscar ayuda y justicia. Alina, me dijo una noche durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares, estas mujeres me han enseñado algo que nunca entendí antes. Me han enseñado que la fuerza no es hacer que otros se sientan pequeños para sentirse mejor uno. La fuerza es ayudar a otros a encontrar su propia voz, su propio poder. Es lo que tú has estado haciendo durante toda tu carrera. Y es lo que yo nunca entendí. Había algo en su voz que me hizo darme cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre las mujeres que ayudaba, sino sobre sí misma. El trabajo de voluntariado de Carmen se convirtió en algo más que una forma de lidiar con su culpa. Se convirtió en una pasión genuina, una manera de usar sus habilidades sociales y su tiempo libre para algo significativo. Comenzó a organizar eventos de recaudación de fondos, a hablar en escuelas sobre la importancia del respeto y la dignidad, a servir como mentora para mujeres jóvenes que estaban luchando con problemas de autoestima y confianza. Un día recibí una llamada de Patricia, la mujer joven cuyo caso había sido el catalizador para el cambio en Carmen. Su Excelencia, me dijo, espero que no sea inapropiado que la llame, pero quería que supiera que su hermana se ha puesto en contacto conmigo, ha estado trabajando con la organización que me ha estado ayudando y ha pedido mi permiso para contar su historia, la historia de lo que pasó en el tribunal, como parte de sus charlas sobre la importancia de tratar a las víctimas con respeto y dignidad. Patricia continuó. Al principio, no estaba segura de cómo me sentía al respecto, pero después de hablar con ella, me di cuenta de que realmente ha cambiado. No solo se disculpó de nuevo, sino que ha convertido su error en una oportunidad para educar a otros. Ha estado hablando sobre cómo los comentarios aparentemente inocentes pueden ser profundamente dañinos y sobre cómo todos tenemos la responsabilidad de tratar a las víctimas con compasión en lugar de juicio. A la conversación con Patricia me hizo darme cuenta de que Carmen no solo había cambiado en su relación conmigo, sino que había encontrado una manera de transformar su experiencia negativa en algo positivo para otras personas. No era solo que se hubiera disculpado por sus acciones, había encontrado una manera de usar su arrepentimiento como una fuerza para el bien. Pero el verdadero momento de prueba para nuestra relación reconstruida llegó un año después del incidente original. Había sido nominada para un premio nacional de excelencia judicial, un honor que se otorgaba solo a unos pocos jueces cada año por su contribución excepcional al sistema de justicia. La ceremonia de premiación se realizaría en la capital del estado, con la presencia de funcionarios de alto nivel, medios de comunicación y miembros de la comunidad legal de todo el país. Cuando recibí la notificación de la nominación, mi primera reacción fue de incredulidad. El premio era uno de los más prestigiosos en la profesión legal, y ser nominada significaba que mi trabajo había sido reconocido a nivel nacional. Pero también sabía que la ceremonia sería un evento muy publicitado, con discursos, entrevistas y una gran cantidad de atención mediática. Era exactamente el tipo de evento que podría hacer que Carmen
se sintiera celosa o inadecuada. El tipo de situación que en el pasado habría resultado en comentarios hirientes o sabotaje sutil. Decidí contarle sobre la nominación durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares. Carmen, le dije, tengo algo que contarte. He sido nominada para el Premio Nacional de Excelencia Judicial. La ceremonia es el próximo mes. Hubo un silencio al otro lado de la línea que me hizo temer que sus viejos patrones de comportamiento estuvieran resurgiendo. Pero cuando Carmen finalmente habló, su voz estaba llena de emoción genuina. En Elena, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa de todo lo que has logrado, de la persona que eres, del trabajo que haces. ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo ser parte de este momento contigo? Su respuesta me conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en mi vida, mi hermana estaba expresando orgullo genuino por mis logros, sin sarcasmo, sin comentarios hirientes, sin intentos de minimizar la importancia de lo que había logrado. Por supuesto que puedes estar ahí, le dije. Me encantaría que estuvieras ahí. Y realmente lo decía en serio. Después de años de asistir a eventos importantes sola, la idea de tener a mi hermana ahí, genuinamente apoyándome, era algo que había dejado de esperar, pero que ahora deseaba profundamente. La ceremonia de premiación fue todo lo que había esperado. Y más, el gran salón del centro de convenciones de la capital estaba lleno de las figuras más prominentes del sistema judicial, desde jueces de la Corte Suprema hasta decanos de escuelas de derecho prestigiosas. Los medios de comunicación cubrían el evento extensamente, y había una sensación de solemnidad y celebración que hacía que todo se sintiera casi surrealista. Carmen llegó a la ceremonia vestida elegantemente, pero apropiadamente, sin la ostentación que había caracterizado su vestimenta en eventos anteriores. Cuando la vi entrar al salón, algo en mi pecho se aflojó. No era solo que estuviera ahí, era la forma en que caminaba, la expresión en su rostro, la manera en que me sonrió cuando nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en décadas, vi a mi hermana mirándome con orgullo genuino, sin reservas, sin la sombra de competencia o resentimiento que había caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo antes de la ceremonia. Hubo una recepción donde los nominados y ganadores podían socializar con otros miembros de la comunidad legal. Carmen se quedó cerca de mí durante toda la recepción, pero no de manera posesiva o entrometida. Cuando las personas se acercaban a felicitarme, ella se presentaba simplemente como Elena's sister, con una sonrisa orgullosa. No trataba de llamar la atención hacia sí misma o de convertirse en el centro de las conversaciones. Se había convertido en exactamente lo que siempre había necesitado, en una hermana que estaba ahí para apoyarme, no para competir conmigo. Durante la cena, estaba sentada en la mesa principal con otros galardonados y dignatarios, mientras Carmen estaba en una mesa cercana, con otros familiares de los homenajeados. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban a través del salón, y ella me sonreía de una manera que me hacía sentir como si tuviera una verdadera familia, por primera vez en mi vida. No era la sonrisa condescendiente que recordaba de nuestra juventud, ni la sonrisa forzada de alguien que estaba actuando. Era la sonrisa de alguien que estaba genuinamente feliz por el éxito de otra persona. Cuando llegó el momento de mi discurso de aceptación, me levanté del podio y miré hacia el salón lleno de las personas más respetadas en mi profesión. Había preparado un discurso formal sobre la importancia de la independencia judicial y el acceso a la justicia, pero cuando vi a Carmen en el público, algo me hizo cambiar mis palabras preparadas. Excelencias, colegas, amigos. Comencé durante mi carrera como abogada y ahora como jueza. He aprendido que la justicia no es solo un concepto abstracto que aplicamos en nuestros tribunales. Es algo que debemos practicar en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones, en la forma en que tratamos a las personas que nos rodean. He aprendido que a veces la justicia significa dar a las personas segundas oportunidades. Means permitir que se rediman de sus errores. Means reconocer que el crecimiento y el cambio son posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. Continué.
hablando sobre casos específicos que había manejado, sobre clientes que habían encontrado justicia después de años de lucha, sobre la importancia de mantener la esperanza incluso cuando el sistema parecía fallar. Pero a través de todo el discurso, mis ojos seguían regresando a Carmen, y sabía que estaba hablando no solo sobre la justicia en términos legales, sino sobre la justicia en términos personales, sobre el perdón, sobre la posibilidad de redención que había experimentado en mi propia familia. Este premio, dije hacia el final de mi discurso, no es solo un reconocimiento de mi trabajo individual, es un reconocimiento de todos los que han creído en la posibilidad de que las personas puedan cambiar, de que las situaciones injustas puedan ser corregidas, de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Es un recordatorio de que la verdadera excelencia judicial no viene solo de conocer la ley, sino de entender la humanidad, con todas sus fallas y todas sus posibilidades de redención. El aplauso que siguió a mi discurso fue largo y entusiasta, pero lo que más me importó fue ver a Carmen de pie en el público, aplaudiendo con lágrimas, corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de envidia o resentimiento, sino lágrimas de orgullo y emoción genuinos. Después de la ceremonia, se acercó a mí y me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado desde que éramos niñas. Elena, me susurró al oído, gracias por no rendirte conmigo, gracias por darme la oportunidad de ser mejor, y gracias por mostrarme lo que significa realmente ser una hermana. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que habíamos llegado a un lugar que nunca había pensado que fuera posible, un lugar de amor genuino y respeto mutuo en el viaje de regreso a casa al día siguiente. Carmen y yo tuvimos la conversación más profunda y honesta de nuestras vidas. Hablamos sobre nuestra infancia, sobre los patrones que habían definido nuestra relación durante décadas, sobre los cambios que ambas habíamos hecho para llegar a este punto. Carmen me contó más sobre su terapia, sobre las cosas específicas que había aprendido sobre sí misma, sobre cómo su trabajo con víctimas de acoso la había ayudado a entender el impacto real de las palabras y acciones crueles. ¿Sabes?, me dijo mientras manejábamos por la carretera, cuando era joven, pensaba que la única manera de sentirme importante era haciendo que otros se sintieran menos importantes. Pensaba que el éxito era un juego de suma cero, que si tú ganabas, yo tenía que perder. Pero trabajar con estas mujeres, ver cómo se apoyan mutuamente, cómo celebran los éxitos de las demás, me ha enseñado que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba. Hay espacio para que todas seamos exitosas, para que todas seamos importantes. Esas palabras encapsulaban perfectamente el cambio que había ocurrido en Carmen. Ya no era la mujer que había menospreciado mis ambiciones profesionales o que había hecho comentarios crueles sobre Patricia en el corredor del tribunal. Se había convertido en alguien que entendía que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de derribarlos. Los años siguientes fueron los mejores de nuestra relación. Carmen se convirtió en mi mayor defensora, no de manera ciega o incondicional, sino de manera reflexiva y genuina. Cuando enfrentaba casos difíciles o decisiones complejas, ella era alguien con quien podía hablar, alguien que me escuchaba sin juzgar y que ofrecía perspectivas útiles, sin tratar de dirigir mis decisiones. Había encontrado su propia identidad a través de su trabajo de voluntariado, y esa nueva confianza en sí misma había eliminado la necesidad de competir conmigo o menospreciar más su trabajo con víctimas de acoso y violencia doméstica. Se había expandido significativamente. Había ayudado a establecer un nuevo centro de crisis en nuestra ciudad. Había desarrollado programas de educación para escuelas y empresas, y se había convertido en una voz respetada en la comunidad sobre temas de dignidad y respeto. El trabajo le daba un sentido de propósito que nunca había tenido antes, y me hacía sentir orgullosa de la persona en la que se había convertido. Hubo un momento, aproximadamente 2 años después de la ceremonia de premiación, que cristalizó para mí cuánto habían cambiado las cosas entre nosotras. Estaba manejando un caso particularmente difícil de custodia infantil, donde tenía que decidir entre 2 padres que claramente amaban a su hijo, pero que tenían visiones completamente diferentes sobre lo que era mejor para él. Era el tipo de caso que me mantenía despierta por las noches,
porque sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría fundamentalmente la vida de este niño. En Carmen me llamó una noche cuando estaba en mi oficina, trabajando tarde y tratando de revisar todos los aspectos del caso una vez más. Elena me dijo: sé que no puedes hablar sobre los detalles del caso, pero puedo oír en tu voz que estás luchando con una decisión difícil. Solo quería llamarte para recordarte que eres la persona más justa y compasiva que conozco, y que cualquier decisión que tomes será la correcta, porque será hecha con integridad y cuidado. No era consejo legal o presión para decidir de una manera u otra. Era simplemente apoyo emocional de alguien que entendía la presión que enfrentaba y que quería recordarme mis propias fortalezas. Era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento, y me hizo darme cuenta de que finalmente tenía la hermana que siempre había deseado tener. La decisión final en el caso de custodia fue compleja, involucrando un plan de custodia compartida que requería que ambos padres hicieran compromisos significativos, pero que puso el bienestar del niño en primer lugar. Cuando anuncié mi decisión, pude ver que ambos padres, aunque no completamente satisfechos, entendían que había sido hecha con cuidado y consideración. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Carmen que simplemente decía: Ann, estoy segura de que tomaste la decisión correcta. Estoy orgullosa de llamarte mi hermana Duranchi. Este periodo también comenzamos a honrar la memoria de nuestros padres de manera más significativa. Habíamos establecido una beca en la escuela de derecho local en honor a nuestro padre, que a pesar de sus dudas iniciales sobre mi carrera, había llegado a apoyar mi educación. La beca se otorgaba específicamente a mujeres de primera generación que estaban estudiando derecho, y cada año asistíamos juntas a la ceremonia de premiación. Ver a estas jóvenes mujeres recibir apoyo para perseguir sus sueños era profundamente satisfactorio para ambas, y nos daba una manera de convertir los recuerdos complicados de nuestra familia en algo positivo. Carmen también había comenzado a hablar públicamente sobre su propia transformación, no de manera autocongratulatoria, sino como una forma de demostrar que el cambio real era posible, incluso después de años de comportamiento destructivo. Sus charlas en escuelas y organizaciones comunitarias incluían la historia de cómo había dañado a su hermana y a una víctima inocente con sus palabras, y cómo había aprendido a usar su energía de manera constructiva en lugar de destructiva. No estoy hablando con ustedes como alguien que siempre ha hecho lo correcto, les decía a sus audiencias. Estoy hablando con ustedes como alguien que ha hecho cosas terribles y que ha tenido que enfrentar las consecuencias de esas acciones. Pero también estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para decidir ser mejor persona de la que fueron. Ayer sus charlas eran populares porque eran auténticas. Carmen no trataba de presentarse como una heroína o una víctima, sino como una persona real que había cometido errores reales y que había hecho el trabajo difícil de cambiar. Sus audiencias respondían a esa honestidad, especialmente las personas jóvenes que estaban luchando con sus propios impulsos hacia la crueldad o la competitividad destructiva. El 5º aniversario del incidente en el tribunal se acercaba y Carmen me pidió si podía hacer algo especial para marcarlo, no como una celebración, me aclaró, sino como un reconocimiento de cuánto hemos crecido ambas, cuánto hemos aprendido. Decidimos organizar un evento de recaudación de fondos para el centro de crisis que Carmen había ayudado a establecer, combinado con una charla sobre la importancia del respeto y la dignidad en el sistema legal. Patricia, que ahora trabajaba como defensora de víctimas y había completado su propia carrera en derecho, aceptó ser la oradora principal del evento. Su charla fue poderosa y conmovedora, hablando sobre cómo había transformado su experiencia traumática en una fuerza para ayudar a otros. Pero lo que más me impactó fue cuando, hacia el final de su charla, habló específicamente sobre Carmen. Cuando alguien te lastima, dijo Patricia, es natural querer aferrarse a esa ira, querer que esa persona pague por lo que hizo. Pero he aprendido que a veces la verdadera justicia no viene
del castigo, sino de la transformación. He visto a Carmen Morales tomar su error más grande y convertirlo en una fuerza para el bien. He visto cómo ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar su voz y su fuerza. Eso no borra lo que me hizo, pero me muestra que las personas realmente pueden cambiar, que el arrepentimiento genuino puede llevar a acciones genuinas. Después de la charla de Patricia, Carmen tomó el micrófono. Había hablado en público muchas veces durante los años anteriores, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba hablando en un evento organizado por mí, en mi ciudad, delante de personas que conocían nuestra historia. Estaba exponiéndose de una manera que requería una vulnerabilidad y coraje enormes. Hace 5 años, comenzó Carmen, hice algo terrible en el corredor de un tribunal. Lastimé a una mujer joven que ya había sufrido suficiente. Casi arruiné la carrera de mi hermana, la persona que más admiro en el mundo. Lo hice porque era celosa, porque era cruel, porque no sabía cómo manejar mis propias inseguridades. De manera constructiva, durante años, había tratado de hacer que mi hermana se sintiera pequeña, porque me hacía sentir menos pequeña a mí misma. Ann continuó hablando durante varios minutos sobre el proceso de cambio que había experimentado, sobre las lecciones difíciles que había aprendido, sobre el trabajo que había hecho para convertirse en una persona diferente, pero lo que más me conmovió fue su conclusión: no puedo deshacer lo que hice, no puedo recuperar las palabras crueles que dije o eliminar el dolor que causé, pero puedo usar el resto de mi vida para asegurarme de que algo bueno venga de ese momento terrible. Puedo usar mi experiencia para ayudar a otros a entender el poder real de las palabras, tanto para lastimar como para sanar. Y puedo ser la hermana que Elena siempre mereció tener, incluso si llegué a hacerlo 40 años más tarde de lo que debería haber llegado a Ann. El aplauso que siguió a las palabras de Carmen fue diferente del aplauso típico en estos eventos. Era más cálido, más personal, como si toda la audiencia hubiera sido testigo de algo profundamente humano y auténtico. Varias personas se acercaron a Carmen después del evento para agradecerle por su honestidad, para contarle sus propias historias de transformación, para expresar su admiración por el trabajo que había hecho para cambiar. Pero el momento más significativo para mí llegó al final de la noche, cuando Patricia se acercó a nosotras dos juntas. Señora Morales, le dijo a Carmen, quiero que sepa que la perdono completamente por lo que pasó hace 5 años. Pero más que eso, quiero agradecerle por mostrarme que el perdón no significa olvidar o excusar, sino permitir que las personas crezcan más allá de sus errores. Su transformación me ha ayudado a sanar de maneras que no esperaba. Luego se dirigió a mí y su excelencia. Quiero agradecerle por manejar esa situación con tanta gracia e integridad. Su ejemplo me enseñó que la verdadera justicia a veces requiere dar a las personas la oportunidad de ser mejores de lo que han sido. Sin esa lección, no sé si habría podido encontrar mi camino hacia el perdón y la sanación esa noche. Mientras Carmen y yo limpiábamos, después del evento, trabajamos en silencio durante largo rato, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Carmen habló en Elena. Hay algo que nunca te he dicho. El día que hice esos comentarios en el tribunal, no solo estaba siendo cruel por crueldad, estaba aterrorizada de que finalmente hubieras logrado algo tan grande, que ya no habría lugar para mí en tu vida, que ya no necesitarías una hermana como yo. Sus palabras me sorprendieron, porque revelaron una vulnerabilidad que nunca había considerado. Carmen, le dije, siempre ha habido lugar para ti en mi vida. El problema era que tú nunca quisiste ese lugar, nunca quisiste ser mi hermana. De verdad, siempre quisiste ser mi competencia, mi crítica, mi oponente, pero nunca quisiste ser mi familia. Tienes razón, respondió, y me tomó casi perder todo para darme cuenta de lo que realmente quería, de lo que realmente necesitaba. No quería competir contigo, quería ser como tú, quería tener tu fuerza, tu determinación, tu capacidad para hacer el bien en el mundo, pero no sabía cómo hacerlo sin quitarte algo a ti. Ahora lo sabes.
le dije. Ahora has encontrado tu propia manera de hacer el bien, tu propia manera de ser fuerte, tu propia manera de marcar la diferencia. Y lo has hecho sin quitarme nada, sino agregando algo a mi vida que nunca pensé que podría tener. Mientras terminábamos de limpiar, Carmen me hizo una pregunta que me había estado evitando durante años. ¿Me perdonas realmente, Elena? No solo por lo que pasó en el tribunal, sino por todos los años de ser una hermana terrible, por todas las oportunidades perdidas, por todo el dolor que te causé. Era una pregunta que requería una respuesta honesta, no una respuesta diplomática o cuidadosa. Sí, le dije, y al decirlo me di cuenta de que era completamente cierto. Ante, perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque has demostrado que eres capaz de ser diferente. Has demostrado que el arrepentimiento puede ser transformativo, que las personas realmente pueden cambiar. Has demostrado que nunca es demasiado tarde para decidir ser la persona que deberías haber sido. Desde el principio, Ann Carmen comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Number D, tristeza. Over, gracias, me dijo, gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ganarme tu perdón, por mostrarme que es posible redimirse, incluso después de los errores más grandes. Esa noche marcó un nuevo capítulo en nuestra relación, un capítulo caracterizado por el amor genuino, el respeto mutuo y la comprensión profunda de que ambas habíamos crecido de maneras que no habríamos sido posibles sin pasar por la crisis que casi destruyó nuestra relación. Carmen había aprendido que la verdadera fuerza viene de levantar a otros, no de derribarlos. Y yo había aprendido que la justicia verdadera a veces requiere dar a las personas la oportunidad de redimirse, incluso cuando han causado un daño profundo. Ahora, cuando miro hacia atrás en esos años turbulentos, veo que fueron necesarios para que ambas nos convirtiéramos en las personas que estábamos destinadas a ser. Carmen necesitaba enfrentar las consecuencias de su crueldad para entender cuánto daño había causado y para encontrar la motivación de cambiar. Y yo necesitaba experimentar esa traición y esa humillación para entender verdaderamente el poder del perdón y la posibilidad real de redención. Hay momentos, especialmente durante los casos difíciles, en mi tribunal, cuando miro a las personas que comparecen ante mí y veo algo de la lucha que Carmen y yo experimentamos, veo a personas que han lastimado a otros, que han cometido errores terribles, pero que también muestran señales de arrepentimiento genuino y deseo de cambio. En esos momentos, pienso en mi hermana, en el viaje que hicimos juntas de la crueldad a la compasión, y trato de encontrar maneras de aplicar justicia que incluyan la posibilidad de redención, el trabajo de Carmen, en el centro de crisis, ha continuado expandiéndose. Ahora dirige programas en 3 ciudades diferentes. Ha ayudado a desarrollar currículos educativos que se usan en escuelas de todo el estado y se ha convertido en una consultora nacional sobre temas de dignidad y respeto. Pero lo que más me orgullece no son sus logros profesionales, sino la persona en la que se ha convertido. Alguien que usa su propia experiencia de fracaso y redención para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la sanación y el crecimiento. Nuestras conversaciones ahora son completamente diferentes de lo que fueron durante la mayor parte de nuestras vidas. Hablamos sobre nuestro trabajo, sobre nuestros desafíos, sobre nuestros sueños para el futuro. Carmen me pregunta por mis casos, no para buscar chisme o drama, sino porque genuinamente le interesa la justicia y quiere entender mejor cómo funciona el sistema legal. Y yo le pregunto sobre su trabajo, sobre las mujeres que ayuda, sobre los programas que desarrolla, porque veo en su trabajo la misma pasión por la justicia que ha motivado mi propia carrera. Hemos desarrollado tradiciones nuevas que reflejan nuestros valores compartidos. Cada año, en el aniversario del incidente del tribunal, hacemos donaciones a organizaciones que apoyan a víctimas de acoso y violencia, no como penitencia, sino como celebración del crecimiento que vino de ese momento. También visitamos juntas la tumba de nuestros padres.
no para llorar el pasado, sino para honrar la memoria de las personas que nos dieron la vida y que, a pesar de sus propias limitaciones, nos amaron lo mejor que pudieron. El cambio más profundo en nuestra relación es que ahora somos amigas, además de hermana. Podemos reírnos juntas, llorar juntas, apoyarnos mutuamente a través de los desafíos y celebrar los éxitos de la otra sin reservas. Carmen ha encontrado maneras de usar sus talentos naturales para el liderazgo y la organización en servicio de causas importantes. Y yo he encontrado en ella a una confidente y defensora que nunca pensé que tendrían. Hay una frase que Carmen dice a menudo en sus charlas públicas: el momento más vergonzoso de mi vida se convirtió en el catalizador para el periodo más significativo de mi vida. Es una frase que encapsula perfectamente el viaje que hemos hecho juntas, el proceso de transformar la vergüenza y el arrepentimiento en crecimiento y servicio. Cuando pienso en esa mañana terrible hace años, cuando Carmen murmuró vergüenza ajena en el corredor del tribunal, veo ahora que tenía razón de una manera que no pretendía. Había vergüenza en esa situación, pero no era la vergüenza de Patricia tropezándose con sus tacones o buscando justicia para el trauma que había. La vergüenza era la nuestra, la vergüenza de una familia que había permitido que la competencia y la crueldad definieran sus relaciones durante décadas. Pero desde esa vergüenza vino algo hermoso: la posibilidad de redención, de crecimiento, la chance de convertirse en las personas que siempre habíamos tenido el potencial de ser. Carmen aprendió que podía ser fuerte sin ser cruel, que podía ser importante sin hacer que otros se sintieran insignificantes. Y yo aprendí que la justicia verdadera incluye la compasión, que el perdón no es debilidad, sino la forma más alta de fuerza. Ahora, cuando las personas se dirigen a mí en el tribunal como Su Excelencia, pienso en el viaje que me llevó a este lugar. No fue solo mi educación, mi trabajo duro o mi dedicación a la justicia lo que me convirtió en la jueza que soy hoy. Fue también la experiencia de ser herida profundamente por alguien que amo, de elegir el perdón sobre la venganza, de ver la transformación real ser posible incluso en las circunstancias más difíciles. Y cuando Carmen me llama y dice: ¿cómo hace regularmente ahora Elena? Estoy tan orgullosa de mi hermana, la jueza. Escucho en su voz no solo orgullo, sino amor genuino, respeto auténtico y la alegría de alguien que ha encontrado su propia manera de contribuir al bien del mundo. Es la voz de la hermana que siempre quise tener, que finalmente tengo, que valió la pena esperar 70 años para conocer. Esta es nuestra historia, la historia de dos hermanas que casi se perdieron la una a la otra por culpa del orgullo, los celos y la crueldad, pero que encontraron su camino de vuelta al amor a través del arrepentimiento genuino, el perdón difícil y la determinación mutua de ser mejores de lo que habían sido. Es una historia que me recuerda todos los días, tanto en mi vida personal como en mi trabajo judicial, que la redención siempre es posible, que las personas pueden cambiar y que la verdadera excelencia viene no de estar por encima de los demás, sino de ayudar a otros a elevarse a sí mismos.